Let's go ahead and open our Bibles in Isaiah chapter 55, verse 11. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 55, verso 11. And it says, "So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it." Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. You may sit down. Pueden tomar sus asientos. Amen. You know, on this verse, amen, I think it's a very powerful verse, for all people. Este verso yo pienso, ¿verdad?, que es bastante poderoso para muchas personas, ¿verdad? Y, a lot of times, amen, we don't understand, how God works in our situations, ¿verdad? No sabemos cómo Dios a veces trabaja en nuestras situaciones, so many needs, problems, tantas necesidades y problemas. Amen, that, we try to figure out things in life, tratamos de figurar cosas en la vida. And so, one of the things is that, we have to believe in God's word. Tenemos que creer en la palabra de Dios. As we understand God's word is, what God spoke, what God said, ¿verdad? La palabra de Dios es lo que Dios habló y lo que Dios dijo. And so this is directly a message from God. Esto es, ¿verdad?, un mensaje directamente de Dios. Not anybody else, not from a man, but from God. No de nadie más, no de un hombre, sino de Dios. And so, this verse, ¿verdad?, este verso, amen, at the first phrase, ¿verdad?, la primera frase, amen, so is my word that goes out from my mouth. Dice, así será, dice, mi palabra que sale de mi boca. And, the key word is, it says, my word. Dice, mi palabra. Fíjate. It's God's word. Es la palabra de Dios. It's what God spoke. Es lo que Dios dijo. You understand? So it's not your word, my word, ¿verdad? Even though I'm the one that's speaking this word right now, ¿verdad? No es mi palabra, lo que yo estoy hablando ahorita, but it's God's word himself, ¿verdad? Es palabra de Dios mismo. Amen. And so, we need to understand that when God speaks and he says something, it's for a reason. Cuando Dios habla, ¿verdad?, y dice las cosas, es por una razón. And God, when he speaks truth. Cuando Dios habla, dice, Dios habla ¿qué? La verdad. He's always going to tell you what is going to be. Él siempre te va a hablar y te va a decir lo que va a hacer. And, in his word, there's power and authority. En su palabra hay poder y autoridad. Our word, that we speak to people, ¿verdad? Nuestra palabra que nosotros podemos hablar a otras personas. It all depends how we are as people. Are we credible or not credible? ¿Verdad? Todo depende cómo seamos como personas. ¿Somos creíbles o no somos creíbles? Right? A lot of people will say, oh, I promise you this, I promise you that, te prometo esto, te prometo lo otro. And you hear the word, ¿verdad? Oyes su palabra que ellos dicen y you say, I still don't believe you, ¿verdad? Because you know the person, ¿verdad? Muchas veces dicen, pues no te creo porque conoces a la persona. You understand? And so, this is the thing. When God word speaks, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios habla, we understand that it's true. Nosotros sabemos que es verdad. Why? Because God is the one that is speaking in his word. Es Dios el que está hablando a través de qué? De su palabra. And so, then we should what? Pay attention, ¿verdad? Tenemos que prestar atención, because it's God's word that's speaking to us. Es la palabra de Dios que nos está hablando, which is truth, ¿verdad? ¿Qué es qué? ¿Verdad? And so,
and so we need to pay attention, ¿verdad? Necesitamos que poner atención. What he says, amen, lo que él dice, amen, what is the word that you need? ¿Qué es la palabra que tú necesitas? In other words, we need, a certain type of word for our lives depending on our situation. Nosotros necesitamos alguna clase de palabra dependiendo qué en la situación. In other words, the word of God, ¿verdad? La palabra de Dios, is the word that we need to hear. Es la palabra que necesitamos que escuchar. At that moment, en ese momento, in that need, en esa necesidad, in that situation, en esa situación, that is the word that God wants to what? Speak to us. Esa es la palabra que Dios nos quiere hablar according to our need, conforme a nuestra necesidad. And so, God's word, ¿verdad? Is going to give you the word that you need to hear. Dios, la palabra de Dios nos va a dar la palabra que necesitamos que escuchar. That word is the word that is going to give you faith. Esa palabra, es la palabra que te va a ayudar para que tengas que faith, right? So that you can believe, para que puedas creer. The word of God, la palabra de Dios, is the one that, is going to speak to you, es aquella que te va a hablar. The word that you need to hear, la palabra que tú necesitas que escuchar. Now, what kind of word do you need for your life? ¿Qué clase de palabra necesitas en tu vida? Do you need the word of faith? We all need the word of faith. Necesitas la palabra de fe. Todos necesitamos la palabra de fe. We need the word of hope. Necesitamos la palabra de esperanza. We need the word of comfort. Necesitamos la palabra de confortación. We need the word of strength. Necesitamos la palabra de la fuerza. We need the word of healing. Necesitamos la palabra de sanidad. We need the word of peace. Necesitamos la palabra de paz. We need the word of joy. Necesitamos la palabra de gozo. Fíjate. What word do we need to hear for our lives? ¿Qué palabra nosotros tenemos que escuchar para nuestras vidas? And all of that depends on whatever we may be going through in our lives. You understand? Todo depende de lo que nosotros, estemos pasando en nuestra vida. That's the kind of word that we need for our lives. Esa es la clase de palabra que necesitamos para nuestras vidas. At that moment, en ese momento, no matter where you're at, no importa dónde estés, when God speaks, cuando Dios habla, amen, you want to hear the word of God. Tú quieres escuchar la palabra de Dios, but you want to hear the word that you need in that time, in that moment. Tú quieres escuchar la palabra de Dios, amen, de ese momento, ¿verdad? En ese tiempo, a lo que tú estés pasando. And so, that's why, ¿verdad? We read the word of God. Por eso, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios. Amen. Because we need to hear His word. Necesitamos que escuchar su palabra. And so, like I said, ¿verdad? Como dije, whatever you may be going through in your life, lo que tú estés pasando en tu vida, whether you need faith, whether you need hope, whether you need comfort, whether you need strength, whether you need healing, whether you need peace, whether you need joy, all the words that you need, God can give you. Dice, conforme tú necesites palabra de fe, palabra de esperanza, palabra de confortación, palabra de fuerza, palabra de sanidad, palabra de paz, palabra de gozo, cualquier palabra que tú necesites para tu vida, es la palabra que Dios quiere que impartir para tu vida. The word of God. The Bible. La palabra de Dios que es la Biblia. And so, that's why it says, so is my word, right? What I speak, the Bible, that goes out from my mouth, right? What I speak, what comes out from my mouth, ¿verdad? Y por eso dice, así, dice, será
Dice, mi palabra que sale de mi boca. It's what I speak. It's the word that I speak. Es la palabra que yo hablo. The word that comes out of my mouth. La palabra que sale de mi boca. Even though we read it, ¿verdad? Lo leemos, but it came out from God's mouth. Salió de la boca de Dios, aunque es la palabra de Dios que leemos, salió ¿qué? De la boca de Dios. Fíjate. And so, that should make us understand, amen, this is what God said, right? Esto es lo que Dios dijo. Even though it's written in the Bible, a pesar de que está escrito en la Biblia, this is what God spoke. That's what it says, right? Esto es lo que Dios habló. Esto es lo que dice aquí en la Biblia. And so, when God speaks, things happen. Cuando Dios habla, dice las cosas suceden. God is going to do something. Dios va a hacer algo. Why? Because God spoke. Porque Dios habló. And so, this is the thing. Then it says, it will not return to me empty. Dice, no volverá a mí vacía. Amen. So the word of God, ¿verdad? What he spoke, la palabra de Dios de lo que él habló, it says, it will not come, back empty. No va a regresar, ¿qué? Vacía. And so, that means, God's word is never empty. La palabra de Dios nunca es vacía. A lot of times we talk a lot of things, ¿verdad? Hablamos muchas cosas. And our words are what? Empty. Las palabras nomás salen vacías. There's nothing, ¿verdad? No hay nada, amen, that will support us, ¿verdad? On what we speak. No hay nada, ¿verdad? Que va a apoyar a lo que nosotros hablamos. Because, sometimes people just talk. And talk. But that's it. There's no meaning. There's nothing. La gente habla y habla, pero no hay un significado. Ellos nomás, ¿qué? Ellos nomás hablan. So, but when God speaks, hello, cuando Dios habla, dice, it will not, y dice, God's word, dice, it will not return to me empty. Dice, lo que sale de mi boca, dice, no volverá a mí vacía. So, that means, that God is going to do something, ¿no? Eso quiere decir, que Dios va a hacer algo. And, God's word, amen, that means that, it's going to complete, ¿verdad? Va a completar. That means that it's going to fulfill, ¿verdad? Que va a llenar. All emptiness, cualquier vacío, it's not gonna be what? An empty word. No va a ser una palabra vacía, without no effect, sin ningún efecto. Did you see that? God's word will not be without no effect. La palabra de Dios no va a ser vacía, que no va a hacer un efecto. In other words, when God speaks, something's gonna happen. Cuando Dios habla, algo va a suceder. Something is going to happen. Something is going to change. Algo va a suceder y algo va a cambiar. God's word, is going to change something. It's going to impact something. It's going to break something. It's going to accomplish something. La palabra de Dios dice, va a cambiar algo, va a impactar algo, va a quebrar algo y va a hacer algo. Because God's word will not be empty. It will not return empty. No va a regresar vacía. God's word is going to do something in the person's life. Dios va a hacer algo en la vida de la persona. God is going to do something in the situation of the person. Dios va a hacer algo en la situación de la persona. Why? Dice, ¿por qué? Because God said, right? Porque Dios dijo, it will not return empty. No volverá a mí vacía. And so, God is saying that, and he's telling us, Dios está hablando y nos está diciendo, hey, when I speak,
something's gonna happen. Cuando yo hablo, algo va a suceder. Something is gonna change. Algo va a cambiar. You know, I don't just speak to speak. Yo no nomás hablo por hablar. I speak with a reason. I speak with a meaning. Yo hablo con una razón y yo hablo con un significado. Do you understand? And so when you start understanding this, cuando tú estás entendiendo esto, you know that God is gonna do something. Dios va a hacer algo. Every time, ¿verdad? That we read His Word, cada vez que leemos su palabra, every time, that we, hear a teaching, que oímos un mensaje, His Word, what is speaking, ¿verdad? Su palabra está hablando. It will not come back void, no va a regresar vacía. It's gonna do something, va a hacer algo in your life, en tu vida, on whatever you need. En cualquier cosa que tú necesitas, at that moment, en ese momento, wherever you may be at, en cualquier lugar donde tú estés. I don't know, at times that you deal with situations in your life. Hay quizá momento que tú pases situaciones en tu vida. You're thinking, estás pensando, going through different things, pasando por diferentes cosas. Amen. And then let's say, you're listening, ¿verdad? To Caleb, ¿verdad? Estás escuchando Caleb, and from there, there's this song, ¿verdad? That impacts you. Está este canto que, te impacta, and you're like, man, I needed that word. Yo necesitaba esa palabra. I needed that word for my life. Necesitaba esta palabra para mi vida. And now, that, through this song, ¿verdad? A través de este cántico, amen, He spoke to my life, habló para mi vida. And He brought comfort, y me trajo esa confortación. He brought me peace, me trajo esa paz, because I needed that word, right? The word that I needed to hear. Yo necesitaba esa palabra que yo necesitaba que escuchar. And then again, God says, y una vez más dice Dios, well, my word will not come back empty. Mi palabra no volverá a mí vacía. Fíjate, He's going to do something in your life. Va a hacer algo en tu vida. And what you need, en lo que tú necesitas. Now, this is something that you need to program your mind. Esto es algo que tú tienes que programar tu vida o tu mente, ¿verdad? In saying, God, when you speak to me, cuando tú me hablas, I know that your word is going to do effect in my life. Yo sé que tu palabra va a traer un efecto a mi vida. Whatever I need right now, right? Lo que yo necesito ahorita, that's a word that you're going to give to me. Es la palabra que tú me vas a traer a mí. Because I know that your word will not come back empty. Tu palabra no va a regresar vacía. It's going to do some kind of effect. Va a hacer, una clase de efecto. Amen. That I might not understand myself. Que quizás yo no entienda de mí mismo. Right? But I believe that you're going to do something. Yo creo que tú vas a hacer algo. Do you understand? Because it's God's word. Es la palabra de Dios. And so that's why, ¿verdad? As a believer, por eso como creyente, when you come to church, cuando vienes, ¿verdad? A la iglesia, amen, you learn the word of God. Tú vas aprendiendo, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios, and your faith starts growing, y tu fe comienza a crecer, and you start understanding what God, wants to do in your life, ¿verdad? Y comienzas a entender lo que Dios quiere, hacer en tu vida, which is to bless your life. Él quiere que bendecir tu vida. And who doesn't want to get blessed? ¿Quién no quiere ser bendecido? We all want to get blessed. Todos queremos que ser bendecidos. Especially when you need something, right, from God. Especialmente cuando tú necesitas algo de Dios. Then you ask God, what? God, I need this blessing for my life. Señor, yo necesito esta bendición para mi vida. Bless my life. Bendice mi vida. And so, that's important, ¿verdad? Esto es importante. And then it says, so it will not return to me empty. His word will not return to me empty. Dice su palabra, dice, no volverá. Dice a él, vacía. But, it says,
will accomplish what I desire. Dice, y él hará, dice, y hará, se hará, dice, ¿a qué? A lo que yo quiero. You know, and so, whatever, God wants to do, what He desires, lo que Dios quiere hacer, that's what He desires. Es lo que Él desea. Fíjate. And so His word is not going to come back empty. Su palabra no va a volver vacía. Yes. But He's going to do what God desires, in your life and in your situation. Va a hacer lo que Dios desea en tu vida y en tu situación. And so, we pray, ¿verdad? Y nosotros oramos. And we ask God, ¿verdad? To help us, y le pedimos a Dios que nos ayude. But then, you say, Lord, what is your desire for my life in this situation? ¿Qué es tu deseo en mi vida, verdad? En esta situación. What is it that you want to do in my life? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? And so, and so this is the thing. Even when we don't see results, ¿verdad? Aun cuando no miramos resultados, right away, ¿verdad? Rápido, His purpose and timing is always perfect. Su propósito y su, ¿verdad? Y su tiempo, ¿verdad? Siempre es perfecto. And so, I desire, ¿verdad? God says, I desire to do what I'm going to do, what I desire to do. Yo deseo en hacer lo que yo deseo hacer. And so, even though when you don't see the results right away, a pesar de que tú no mires los resultados, tan rápido, I am working something. Yo estoy trabajando algo. Fíjate. And so my purpose and my timing is always perfect. Mi propósito, dice, y mi tiempo siempre es perfecto. And so, that's something that you need what? To believe in. Es algo que tú tienes que creer. Amen. That even though that I may not see the results right away, a pesar de que no mire los resultados tan rápido como quisiera verlos, God is still working something. Dios aún así está trabajando algo. But His purpose and His timing will come. Su propósito y su tiempo llegará. And I think, that's one of the hardest things, ¿verdad? For us, ¿verdad? As people, ¿verdad? Esta es una de las cosas, ¿verdad? Un poco más difícil para nosotros como personas. Amen. What is your purpose? What is your timing? ¿Qué es tu propósito y tu tiempo? It's hard to wait. Es difícil esperar. And so, so one thing, ¿verdad? That we need to learn is to be patient, ¿verdad? Una cosa de lo que tenemos que, ¿verdad? Aprender, ¿verdad? Es ser pacientes. Amen. And so, we have to think, ¿verdad? Tenemos que pensar. What you spoke through your word, lo que tú hablaste a través de tu palabra, it will not come back void. It's going to do something. What you accomplish. Va a hacer tu palabra hacer algo, dice lo que tú, ¿verdad? Quieres hacer. And then it says, and achieve the purpose for which I sent it. Dice, y así, dice, y será prosperada, dice, en aquello para lo que le envié. And so, in other words, God is sending His word with a purpose. Yes. Dios está mandando su palabra con un propósito, to do something, right? Para hacer algo, amen. And so, it's important that God's word, amen, every time He speaks to us, cuando Dios nos habla, through His word, a través de su palabra, is to what? To accomplish, ¿verdad? A purpose, ¿verdad? In which He sent it. ¿Es para qué? Para hacer algo, ¿verdad? Al propósito, a lo que Él ha mandado su palabra. In other words, you're going to see results. Vas a ver resultados.
Prayers answered. Oraciones contestadas. Like I said, it might take some time. Puede tomar un poco de tiempo. But God's purpose and timing is always perfect. Su propósito y su tiempo siempre es perfecto. How many times, I don't know if you've experienced this in your life, yo no sé si tú has experimentado esto en tu vida, but when you're praying for something, and it doesn't come, and it doesn't come, and it doesn't come, estás orando por algo y no viene, y no viene, y no llega, y no llega, and you're like, okay, that was, but then it comes. Entonces llega, and you're like, man, like, this was perfect. Esto fue perfecto. It was at the right timing. Fue en el momento perfecto. And so, God says, yeah, because that's how I work. Sí, porque así es como yo trabajo. Do you understand? And so, remember, our, perfect timing is not like God's perfect timing. Nuestro perfecto, ¿verdad? Tiempo no es el tiempo perfecto de Dios. Amen. And so, if we trust in God, then we trust in God, and that's it. Si confiamos en Dios, nomás confiamos en Dios y hasta allí. Amen. So expect God to move. Espera tú de que Dios se mueva. Expect for God to do something. Espera en Dios, que haga algo. Expect for God to make an impact. Espera en Dios que haga un impacto. Expect God to make a change. Espera en Dios que haga un cambio. In other words, expect something from God. Espera algo de Dios, of whatever you need for your life, en lo que tú necesitas en tu vida. And then, then you say, well, what do I need in my life? ¿Qué necesito en mi vida? Well, some of you can say right away, God, pues I need this, right? Muchos pueden decir, pues Señor, pues yo necesito esto. Then expect something for God to do in your life. Espera algo que Dios haga en tu vida, in your situation, en tu situación, in your problem, en tu problema, in your sickness, en tu enfermedad. Whatever it may be, expect something from God. No importa lo que sea, dice, espera algo de parte de Dios. Because God wants to bless our lives. Dios quiere bendecir nuestras vidas. And so how powerful is His word? ¿Qué tan poderosa es su palabra? Very powerful. Bastante poderosa. You just need to what? Test. Tienes que probarlo. In order for you to know, you need to test. Para tú saber, tienes que probarlo. And so, this, ¿verdad? Verse or verses, ¿verdad? Estos versos, amen. It tells us, first of all, it's God's word, es la palabra de Dios, it's what He spoke, es lo que Él habló, yes. Dice, it will not come back empty. In other words, it's going to do something. No va a volver a mí vacía, que quiere decir, va a hacer algo su palabra. That's how powerful it is, así tan poderosa es, amen. And He said, it will accomplish what God desires, va a hacer, ¿verdad? Lo que Dios desea. And at the same time, He said, and it will achieve the purpose. Dice, the purpose for which it was sent. Dice, va a hacer su propósito a lo que Dios envió. God wants to bless. Dios quiere bendecir. Dice, what is it that you need in your life? ¿Qué es lo que tú necesitas en tu vida? Dice, then believe, cree that God is going to work something, que Dios va a trabajar algo. Have that faith, mantén esa fe. God, you know my situation, tú conoces mi situación. You know my problem, tú conoces mi problema. You know what I need in my life. Tú sabes lo que yo necesito en mi vida. So I ask you, work something. Trabaja algo. And so, if you believe, si tú crees, then expect for God to work something. Espera en que Dios va a trabajar algo. And so, do you believe? Dice, ¿acaso tú crees? Then, expect for God to do something. Espera que Dios haga algo. So if you need something,
¿verdad? Si tú necesitas algo, whatever it is, no importa lo que sea, pray to God, pídele a Dios, Lord, this is what I need, Señor, esto es lo que yo necesito. I give my situation and I put it in your hands. Dejo mi situación y la pongo en tus manos. Work your perfection in my life. Trabaja tu perfección en mi vida. I know that your timing is perfect. Yo sé que tu tiempo es perfecto. And I know that your word is not going to be, empty. Tu palabra no va a ser vacía, but it's going to accomplish something. It's going to do something. Va a hacer algo, y va a poder hacer algo. And so, you believe that, you proclaim it, tú crees esto y lo proclamas, then expect something, which is a blessing from God for your life. Espera la bendición de Dios para tu vida. Amen. And so, this teaching is a short teaching. Este mensaje es un mensaje corto, amen, but very powerful, pero bastante poderoso. Amen.